Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Damos la bienvenida en estudios de la revista de Opinión Democracia a la doctora Solanda Goyes, vocal alterna del Consejo Nacional de la Judicatura, y que ha venido contribuyendo durante los últimos años precisamente al interior del Consejo de la Judicatura con sus informes, la tarea encomendada en estos últimos años. Lo hemos invitado para conocer, hemos visto desde afuera y quedan interrogantes. ¿Por qué el Consejo de la Judicatura, hoy dirigido temporalmente por el doctor Álvaro Román, no la incorporan? Al comienzo la incorporaron y luego finalmente no la invitan a las sesiones, a sabiendas que su titular está preso, investigado por casos como independencia judicial, obstrucción a la justicia, lavado de activos, al igual que el caso Metástasis, el expresidente de triste recordación, el doctor Vilman Terán, hoy en la cárcel 4, también preso y procesado. Doctora Solanda Goyes, uno de los temas últimos hemos visto la consulta a la Procuraduría General del Estado, pero ¿cuál es el trasfondo para que usted, que ha venido contribuyendo desde su ámbito en el Consejo de la Judicatura, no quieran principalizarle e invitarle a que participe en las sesiones del Consejo de la Judicatura? Muy buen día. Buenos días, Miguel. Gracias por la invitación y un saludo a todos quienes escuchan esta emisora de gran prestigio. Sí, el tema es que los días que yo estuve participando, que fueron los primeros días laborables hasta el 11 de enero, yo había planteado que que se establezca una agenda prioritaria dentro del Consejo de la Judicatura, dado que todos los que están ahora integrando este organismo tenemos, y eso si es que el doctor Fausto Murillo superase el juicio, tenemos un tiempo determinado para actuar, que llega hasta enero del 2025, en donde inclusive Álvaro Román también tendría, digamos, jurídicamente lo que corresponde es que la Corte Nacional de Justicia ponga una terna y Álvaro Román también puede ser variado en este tiempo, de tal manera que en esos días lo que yo les había indicado es que el país, por las circunstancias que estamos viviendo, por los temas de inseguridad, por los temas de la infiltración del crimen organizado en las instituciones tan claves como la justicia, la policía, hechos que quedaron totalmente develados con el caso Metástasis, yo les había indicado que es necesario que hagamos algunos ajustes. Uno de esos, el tema de la evaluación. La evaluación es la forma como se puede depurar la función judicial, evaluación que no ha sido hecha durante todo el periodo de este Consejo de la Judicatura. No han hecho una sola evaluación a los funcionarios de jueces de primer nivel, jueces de cortes provinciales, equipos de apoyo, equipos técnicos, fiscales. No se la hizo. Tampoco se ha hecho ninguna reforma sustantiva para que funcione el sistema de control disciplinario que todo el tiempo estuvo en manos del doctor Fausto Murillo. Por lo tanto, cuando yo planteo esto, obviamente se me ve incómoda, y a ello se sumó el hecho de que estemos en este tiempo renovando los directores, cambiando todo aquello que había heredado de Vilman Terán, y claro, como el doctor Fausto Murillo ya lo hizo en el pasado, en el juicio político anterior, en este también ha buscado reeditar entregando cuotas de poder con el ánimo de ganar votos en la Asamblea, lo cual es una práctica perversa y nefasta. Entonces voy a ponerle un ejemplo. El director provincial de El Carchi es Pedro Velasco hijo, y su padre es Pedro Velasco asambleísta. Entonces, ese tipo de acciones ha hecho el doctor Fausto Murillo con apoyo de Álvaro Román y Yolanda Yupangui, y claro, era necesaria que yo esté al margen con el objeto de que haya más torta que repartir. Pero de otro lado también creo que les resulta necesario pensar en el reparto posterior. Hay que decirle a la ciudadanía que se viene un concurso para seleccionar Corte Nacional de Justicia, 10 jueces titulares y 15 con jueces. Estamos ahora en la designación de 4 jueces temporales en la Corte Nacional que sustituyan a aquellos que se les dio por terminado el periodo, y adicionalmente vienen otras acciones en donde
mi presencia les resulta incómoda porque el país conoce, porque saben los medios de comunicación y toda la comunidad que yo he tenido una trayectoria en donde he trabajado por las causas nacionales, por los intereses nacionales, jamás por los particulares, y eso les molesta. Y esa es la razón por la que me dejaron de convocar. ¿En qué ha venido, para que resume y conozcan, en qué ha venido laborando en el Consejo de la Judicatura usted? Porque periódicamente hemos recibido sus informes, sus estadísticas. Bueno, yo fui nombrada con el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, aquel que lideró el doctor Julio César Trujillo. Él nombró, recuerden, un consejo transitorio del Consejo de la Judicatura. Una vez que hizo la evaluación del consejo anterior, nombró un transitorio y allí estaban Marcelo Merlo, Aquiles Rigail, Sobeida Aragundi. Fueron ellos quienes me convocaron a ser parte del Consejo de la Judicatura como Directora Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia. Esta dirección maneja temas como los asuntos de las unidades de violencia de género, los temas de femicidio, los asuntos de mediación y métodos alternos de solución de conflictos, pluralismo jurídico, entre otras temáticas, en las cuales nosotros hemos hecho grandes esfuerzos desde el Consejo de la Judicatura por sostener estos servicios en etapas de crisis donde nos han reducido presupuesto, pero los esfuerzos que hemos hecho es sostener las unidades de violencia, por ejemplo, para que haya atención en donde ingresan alrededor de 50,000 causas al año. En materia de mediación, nosotros cuando recibimos esta dirección teníamos un promedio de 60,000, 70,000 causas que se iban a resolver en métodos alternos de solución de conflictos. Nosotros hemos llegado a más de 150,000 causas por año, lo cual implica un ahorro significativo para el Estado y para el Consejo de la Judicatura, porque un proceso en mediación es mucho más eficiente que un proceso judicial. Entonces, nuestros propósitos han sido trabajar por lo que la Constitución dice, por lo que la ley dice, en el marco de las competencias de esta dirección, y le hemos entregado resultados al país. Por eso es que nosotros siempre estamos siendo convocados por la Asamblea Nacional, por la Contraloría General del Estado, y hemos pasado todos los exámenes porque tenemos allí las pruebas y la demostración para decir hemos trabajado. Mira, en temas de femicidio hemos reducido los índices de audiencias fallidas y diferidas. Nosotras trabajamos de la mano de Madres Coraje y de las mujeres que tienen estos casos que son muy complicados, de tal manera que hacemos seguimiento del principio de celeridad procesal. Hicimos una directriz en ese sentido para monitorear que no exista demora judicial. Entonces, esos son hechos muy concretos del trabajo que se ha desarrollado y que nos ha dado resultados. Yo puedo decir que la Dirección de Acceso es una dirección que le ha dado la respuesta que el país necesita. La idea en el Consejo de la Judicatura, con otra dimensión de los temas, porque allí ya no son temas específicos, sino que hay que pensar en el sistema judicial, es proyectar ese trabajo. Eso fue lo que dije los 11 primeros días de enero, y eso es lo que me tiene fuera. Claro, por eso usted no lo volvieron a convocar, porque inicialmente la convocaron con el argumento de las vacaciones del señor Muñoz. Mire, pero estimado Miguel, hay que mirar lo siguiente, ¿no? Existen razones de justificación de las faltas en la función pública. Si usted tiene vacaciones, justifica, porque tiene un derecho sobre el cual sus faltas están compensándose. Si tiene un permiso de enfermedad, un permiso de maternidad, un permiso de paternidad, si tiene una licencia. El tema es que Javier Muñoz no tiene nada de ello, y el Consejo de la Judicatura, para ir a la cárcel? Por estar, exacto, la argumentación de Álvaro Román es que es tan vergonzoso, Miguel. Álvaro Román, docente, abogado, litigante, que ha sido crítico de la función judicial porque conoce lo que implica estar en el día a día en las unidades judiciales, ahora le justifica a Javier Muñoz
con la prisión preventiva, que no hay norma para justificar aquello, y que adicionalmente es un atentado, una vergüenza, una bofetada para el país. Entonces todo el mundo que esté en prisión preventiva tiene que decir, justifíqueme mis ausencias porque estoy preso y págueme salario sobre aquello. Le acaban de pagar a Javier Muñoz, ¿no? Y no solo a Javier Muñoz, a todo su equipo, porque su equipo está en su espacio físico dentro del Consejo de la Judicatura sin hacer nada, porque no tienen conductor, no tienen quien lidere esa oficina, porque el señor Javier Muñoz está preso, pero además están en esa oficina usando el correo electrónico. Quienes contestan los correos electrónicos y la correspondencia frente a las convocatorias que hace el Consejo de la Judicatura, la secretaria general del Consejo por disposición de Álvaro Román, es el equipo. Es decir, yo no entiendo qué le pasó a Álvaro Román. Perdió la razón, perdió la cordura, dice el dicho, ¿no? Que hay que darle un poco de poder a una persona para saber quién es. Y Álvaro Román en este caso se ha vuelto realmente irreconocible, porque la gente está indignada con esto y es un desparpajo que pretendan justificar las ausencias y el abandono, porque Javier Muñoz ya ha incurrido en abandono del cargo. Cualquier funcionario, y el Código Orgánico de la Función Judicial lo dice, más de 3 días de no asistencia ininterrumpida es abandono del cargo. Y ellos, ¿él es un servidor público? Claro, es un servidor público que inasiste 3 días. Está fuera. Claro. Y mire, a Manuelito, a Juan, al que trabaje, lo sacan a los 3 días. Es un argumento legal para sacarlo. Aquí no. Aquí el argumento de Román y el resto, lo único que le puede sacar la Asamblea Nacional. No es verdad, es falso. Es que están mintiéndole al país, le mienten con descaro. Y yo lo voy a decir categóricamente. Mire, hay abandono del cargo para el presidente de la República, hay abandono del cargo para el presidente de la Asamblea Nacional, para los legisladores, para todas las autoridades, y hay abandono del cargo para los servidores judiciales que está en el Código Orgánico de la Función Judicial, y abandono del cargo como norma supletoria en la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa. Y Fausto Murillo, Yolanda Yupanqui y Álvaro Román han pretendido que el país sea mentido, que el país se convenza, porque según ellos no hay norma. Eso es falso, hay normas expresas que están escritas. Lo que tienen que encontrar es el mecanismo de cómo desvincularlo. Y hasta desvincularlo, deben contar con el suplente, pues, porque en cada reunión, estimado Miguel, en cada reunión que le convocan a Javier Muñoz preso, detenido con prisión preventiva por un caso, él está involucrado en un caso por obstrucción a la justicia, en donde actuó conjuntamente con Wilman Terán. Recuerde usted. En una de las sesiones borracho. Claro, ebrio, y además que votaron 2 de 5 para resolver asuntos de la Corte Nacional con el objeto de interferir en las decisiones de la Corte. Tiene una investigación por lavado de activos también. Además tiene una investigación por lavado de activos y la embajada americana le quitó la visa, ¿no? Y ese es el personaje que Álvaro Román quiere tenerlo en su mesa sin que exista norma que diga aquello. Pero lo que no entiende, no lo sacan, usted dice le siguen pagando y él no puede participar porque está prohibido. Claro. Se entiende prohibido. Así es. Y inicialmente quisieron autorizarle en el sistema penitenciario, pero él está prohibido de actuar desde claro, la cárcel. Desde la cárcel. Pero además, actuar en el Consejo de la Judicatura no es solo ir a las reuniones. Actuar en el Consejo de la Judicatura es trabajar mínimo 8 horas se trabaja en el Consejo de la Judicatura porque es una institución compleja. Y si se desarrollaría la agenda que yo le he planteado al país ahora públicamente en varios medios de comunicación que han tenido la gentileza de invitarme, y también le planteé en su momento a Álvaro Román y a los otros vocales, si tenemos que desarrollar esa agenda, hay que trabajar 15, 18 horas diarias, porque el país lo necesita. Imagínense que nosotros tendríamos que ponernos a pagar la deuda de todos los que están procesados, ¿no? Porque están procesados penalmente. Fíjese del Consejo de la Judicatura lo que ha pasado. Procesado penalmente y con prisión preventiva, Wilman Terán, Javier Muñoz. Procesados penalmente, aunque están con sustitutivas, Maribel Barreno,
Juan José Murillo, que son los del caso Audios, que tanto escandalizó al país, en donde pretendían interferir y obligar a los jueces que actúen de una manera determinada, lo cual debería ser suficiente para que el otro día, si tienen un poco de vergüenza, renuncien. Y ellos además eran los que hacían todo el tiempo mayoría con el doctor Fausto Murillo en su presidencia, en su tiempo de ser vocal, y nunca hicieron la evaluación. Eso es una deuda con el país. Y ahora que tenemos poco tiempo, si es que yo llegase a estar, la evaluación hay que hacer de manera rápida, hay que trabajar intensamente, dándole respuestas a lo que el país requiere. ¿Qué es lo que nos dice el país? Nos dice cómo es posible que cuando la policía detiene a los responsables de estos delitos graves, del otro lado existan fiscales que no acusan a veces o jueces que los liberan. Entonces hay que poner orden en la casa y no está puesto orden. Claro. Sigue sucediendo. El día de ayer se cayeron casos en Santo Domingo de los Colorados. Ayer se cayeron. Entonces todo el escuerzo que hace el gobierno con el ministerio, la policía, termina fracasado en la función judicial. No, porque a veces cuando se detiene en delito flagrante, solamente tiene 48 horas claro, para iniciar, para hacer la audiencia de calificación de flagrancia. Si no lo hace en ese tiempo, simplemente ya perdió el tiempo y ya no es un delito flagrante. Y eso es una responsabilidad del Consejo de la Judicatura, de que no está chequeando cómo funcionan estas unidades. Entonces, todo ese trabajo hay que hacerlo, además para compensar 5 años de lo que no hicieron nada, donde el mayor responsable es el doctor Fausto Murillo, y lamentablemente ahora Álvaro Román está colaborando con Fausto Murillo porque está procesado en juicio político, ¿no? Doctora Solanda Goyes, usted ha dicho en el tema de fondo, no han hecho ninguna evaluación que le corresponde al Consejo de la Judicatura, ni reformas sustantivas. Quisiera preguntarle en casuística, porque se ha evidenciado y hoy están presos en la cárcel jueces de la calidad de Curipayo y Lindao. Recuerdo Fernando Villavicencio cuántas veces los denunció por devolver bienes a narcotraficantes, por liberar a delincuentes. Esto no es de ahora, no es de ayer. ¿Qué hizo el órgano administrativo y disciplinario si no ha hecho ninguna evaluación? Claro, la evaluación, para que la ciudadanía lo comprenda, es un mecanismo mediante el cual se tiene que revisar cuál ha sido la actuación de jueces, fiscales, defensores públicos y de otros servidores judiciales, tanto en su calidad técnica, en el principio de celeridad procesal, cuánto celeridad procesal significa cumplir los tiempos que la ley dice para que la gente no tenga que vivir juicios que viven el sueño de los justos, es lo que se dice vulgarmente, pero también para garantizar la probidad o para medir la probidad de quienes están en la función pública. Nada de esto se ha hecho, ni siquiera plantearse en los reglamentos, ¿no? El Consejo de la Judicatura pretendía algún momento hacer una evaluación en donde le revisaban 2 causas de un universo de más de 3,000 a un operador de justicia. ¿Qué evaluación puede ser eso? Ninguna. 2 causas de un universo. Que a lo mejor escogen las buenas causas y no las malas. La una tiene que escoger el operador de justicia, que obvio le va a poner la mejor a su criterio, y la otra es por sorteo, pero aunque haga esa evaluación, no tiene ninguna significancia. Entonces, cuando yo les he planteado que hagamos la evaluación, en la propuesta está que hagamos igual que hice un proyecto de reglamento para la selección de Corte Nacional de Justicia, hay un fuerte componente de probidad en donde se tiene que revisar los patrimonios de los operadores de justicia. A ver si un juez que debería tener como actividad laboral solo el ser juez, no puede tener ninguna otra actividad, no puede tener acciones, no puede tener empresas, porque eso habla del decoro de un juez. Que nos digan cuánto han ganado, esa es información que tiene el Consejo de la Judicatura, en 10 años, en 8 años que han sido jueces, y cuánto tienen de patrimonio. Eso hay que comparar, y ese es un indicador objetivo y claro de la probidad de los operadores de justicia. La ciudadanía dice, hay operadores de justicia que son corruptos.
Yo siempre salvo y digo, las evaluaciones también sirven para reconocer y premiar a los buenos jueces, porque hay excelentes jueces y juezas que tienen al día su despacho, que son honestos, que trabajan con honestidad, que le responden, que saben la gran tarea que tienen en sus manos y le responden a la gente. Así es, hay esos jueces. Pero también hay los otros que han estado involucrados, como los ejemplos que usted indica. Curipayo, Lindao, John Rodríguez en Yaguachi, el Manglar juez Bani Alto. Molina, Manglar Alto, Montecristi. Es decir, casuística sobra. Así es. Y todos ellos debieron haber sido en su tiempo evaluados, y si se ponía un fuerte componente de probidad notoria, hubiesen sido excluidos como debe ser de la función judicial, porque son las manzanas podridas que tienen que retirarse. Nunca fueron. El caso de los dos de Metástasis, Curipayo y Lindao, siempre siguieron ahí. El uno tiene más de 35 procesos disciplinarios archivados y el otro más de 60 procesos disciplinarios. Entonces, ¿qué significa eso? El Consejo de la Judicatura no hizo lo que le correspondía. Y adicionalmente, sepa la ciudadanía que los que están ahora procesados en Metástasis, que son 9 jueces, 4 fiscales, policías, miembros del servicio penitenciario, están igualmente, al menos puedo hablar por los que son funcionarios judiciales, igualmente, algunos con prisión preventiva y otros con sustitutivas, laborando en la función judicial. Y el Consejo de la Judicatura no hace absolutamente nada. Solamente por vergüenza estas personas deberían poner la renuncia y pasar a defenderse de materia penal, en donde ellos pueden demandar y exigir, si es que son inocentes, que se ratifique su inocencia. Pero eso es en materia penal. ¿Y ellos siguen en los puestos? Siguen en los puestos, actuando como jueces, estimado Miguel. Entonces, allí hay un conflicto de intereses muy grave. ¿Hay casos concretos? Casos concretos. Curipayo está con prisión preventiva y sigue manteniendo el puesto. ¿Él tiene 35? Él es el que ha tenido más de 35 procesos disciplinarios. Y Lindao 60. Lindao más de 60 procesos disciplinarios, todos fallidos. Es decir, un Consejo de la Judicatura que no ha servido para nada, y el ahora procesado con juicio político Fausto Murillo ha sido el responsable, lo aceptó, lo dijo él mismo, ¿no? En la entrevista que le hizo Carlos Vera en su programa Ver a su manera, acepta que él ha sido el coordinador de control disciplinario. Ahí tiene la Asamblea suficiente material como para retirar a Fausto Murillo del Consejo de la Judicatura, porque no ha tenido la entereza, aparte de haberse tomado, según la Corte Constitucional, 1 año la presidencia sin que le corresponda, aparte de haber sido uno de los que abusan de las garantías jurisdiccionales, porque cuando le destituyó el Consejo de Participación Ciudadana, puso una acción de protección. ¿Cómo puede hacer eso una primera autoridad? Del sistema judicial, porque lo primero que hay que tener es calidad moral y predicar con el ejemplo. Fausto Murillo puso una acción de protección a las 11:43 en Babahoyo de un asunto que sucedía en Quito, porque el Consejo de Participación lo destituyó por haber estado inhabilitado, por no haber devuelto el dinero al Estado de cuando vendió la renuncia, y sigue con el impedimento. Eso es lo que le tiene al país como está, Miguel. Quienes conducen las instituciones no tienen la calidad para hacerlo. Ahora está enfrentando un juicio político en el Parlamento. Volvamos al tema inicial de por qué no le dejan integrar al Consejo de la Judicatura a la doctora Solanda Goyes. Hace 8 días, aquí en la revista de Opinión y Democracia, el presidente encargado del Consejo, el doctor Álvaro Román, tuvo estos argumentos para que lo comente. Primero es perder la condición de vocal. No ha perdido la condición de vocal. ¿Cómo pierde la condición de vocal? Incumplimiento de funciones. ¿Quién tiene que llamarle al incumplimiento de funciones? La Asamblea. La Asamblea. Yo no puedo denunciar a la Asamblea. La Asamblea, algún legislador debería tomar la batuta. ¿Para qué? Para presentar la solicitud de juicio político. Segundo, puede perder a través de lo que como perdieron los doctores Maribel Barreno y el doctor Juan José, con auto de llamamiento a juicio, y ahí viene ¿qué? La remoción. Otra forma sería con una sentencia ejecutoriada, que esa es la tercera forma, porque ahí se pierden los derechos de participación. Entonces, mientras no tenga esa condición, él no pierde la condición de vocal. ¿No es cierto? Tiene la presunción de inocencia, está protegido por eso. Ahora, cuando aplicamos el artículo 258, efectivamente tenemos la cuestión de que dice, y es la alegación de la doctora
Goyes, viene la ausencia o el impedimento para que le sustituirá su suplente. Pero el problema es ahí que nosotros, ¿qué tenemos? Son dos palabras ambiguas que estamos llenándole contenido. El impedimento, hemos recibido la información que existen los impedimentos descritos en la ley. Lo que no está descrito es qué se entenderá por ausencia, que cuando se la convocó y asistió a todas las sesiones, se la trató como vocal, ¿era por qué? Porque estaba de vacaciones el doctor Muñoz. Entonces, esos 16 días que estuvo de vacaciones, teníamos la obligación de convocar a la doctora Groys. Terminar las vacaciones, negada el anticipo de vacaciones, entonces otra vez tenemos el asunto de que todavía no pierde la bola. Bueno, decíamos... Como pregunta el doctor Álvaro Román, doctora Solanda Goyes, ¿qué se entiende por ausencia? Y en el sector público no concurrir 3 días. Y hay un mecanismo para sacar de la función pública. ¿Cómo entender este argumento del doctor Álvaro Román respecto de su no presencia, de su no convocatoria al Pleno del Consejo de la Judicatura, doctora Goyes? Es un argumento manipulador, ¿no? Porque, mire, dice que no le pueden separar desde el Consejo de la Judicatura porque no ha incurrido en una inhabilidad. Pero eso es para cuando haya una ausencia definitiva, es decir, cuando tienen que desvincularle a Javier Muñoz del Consejo de la Judicatura como vocal y funcionario, que además, como lo dije antes, ya se ha configurado el abandono. El Consejo no quiere tratar aquello. Pero mientras eso sucede, supongamos que Álvaro Román tenga razón, que no la tiene, pero en el supuesto de que la tuviera, ¿qué sucede? Pues mientras tanto, hay una ausencia temporal del señor Javier Muñoz. Y debe integrarse pero mire, la suplente. Álvaro Román me da risa porque dice que no saben cómo interpretar la palabra ausencia. Claro. Primero el Código Civil dice que hay que por ausencia, dice. El sentido natural de las palabras, que no es la asistir. ausencia. No asistir, pues exacto. Pero además, en cada sesión que yo estoy pidiendo las certificaciones, en cada sesión, como le convocan a Javier Muñoz, la secretaria deja constancia de la ausencia. Javier Muñoz, ausente, ella misma lo contesta, ¿no? Porque toma quórum, entonces nombra a Álvaro Román, a Yolanda Yupangui, a Fausto Murillo, y cuando llega Javier Muñoz, ausente. Cuando toma votación, en cada uno de los puntos, como le están convocando a Javier Muñoz, igualmente registran la ausencia. Y no saben lo que es la palabra ausencia, es que es risible, ¿no? Este es un juego de palabras del cual el Ecuador está cansado. Pretenden darle juridicidad a lo que es una decisión política de ellos, de temor, de miedo a una persona que les puede imponer una agenda que es la que necesita el país, porque nos asiste la razón. Es un tema... además, otra cosa, ¿no? Muy temerosos de lo que Javier Muñoz pudiera hacer. Y no, en cambio, no les preocupa las acciones que yo podría emprender y que terminarían, si llega a la Corte Constitucional, pero eso es lo que quieren, que yo interponga acciones para que se demore las decisiones, así como el propio Álvaro Román. Recuerde usted que cuando le quitó la presidencia, sin tener norma legal, así lo dice la Corte, o haciendo una lectura parcial y mañosa, que le dice a Fausto Murillo, a Juan José Morillo y Maribel Barreno, que los tres tomaron esa decisión, le dice la Corte Constitucional que asumió una presidencia que no le correspondía. ¿Qué hizo Álvaro Román? Puso una acción de protección. ¿Al qué tiempo se decidió? Al año. Y por incumplimiento de esa decisión, porque recuerde usted que la Corte dijo allí que además de que le correspondía a Álvaro Román, había que mandar inmediatamente una terna para que el Consejo de Participación designe el delegado de la Corte Nacional al Consejo de la Judicatura, y allí en una jugarreta de Consejo de Participación y Consejo de la Judicatura rechazaron 4 ternas, a la cuarta es que hicieron la designación y que de por medio hubo la destitución por parte de la Corte Constitucional de 7 vocales del Consejo de Participación Ciudadana. A la cabeza de Hernán Ulloa. Álvaro Román ha entrado en ese juego. En este juego, ¿no? Para no tener una persona que le resulte incómoda en la mesa porque le va a decir la verdad, porque yo voy a ir a representar los intereses de la ciudadanía y del país, que ellos no, porque ya están en la lógica de los repartos, ya le digo cómo se han repartido las direcciones provinciales, están pensando en el reparto de los conjueces que tienen que nombrar a la Corte Nacional de Justicia, están pensando en el reparto de los jueces definitivos que hay que hacer mediante concurso esa designación. Entonces, cuando ven una persona
que actúa con transparencia, que actúa sobre la base de los intereses nacionales, obviamente se ponen nerviosos y encuentran la leguleyada para sostener a un privado de libertad, habiendo norma expresa. Por favor, que el país tome nota de lo siguiente, y puede buscarlo en el internet. Si buscan el Código Orgánico de la Función Judicial, hay norma que dice, el artículo 258, inciso final, cuando los miembros del Consejo de la Judicatura, en caso de ausencia o impedimento, serán sustituidos por su suplente. Ahora debería ser, si antes le justificaron, ellos dicen con vacaciones, porque no le otorgaron las vacaciones, le convalidaron después las ausencias con vacaciones, que es otra cosa, nunca le autorizaron. A Javier Muñoz ni a Wilman Terán ya después le liquidaron. ¿Cómo puede ser posible que con vacaciones ya digamos que está justificado? El doctor Fausto Murillo en varias entrevistas por esos días decía que ni siquiera las vacaciones deberían ser utilizadas para que una persona que está procesada penalmente y que no tiene probidad notoria, le convalidaron, pero se le acabaron el 11 de enero, ¿no? Se le acabaron. Y desde allí ni siquiera tiene vacaciones. Entonces, en vacaciones sigue ganando. Y sigue ganando y le siguen justificando con la prisión preventiva. Discúlpeme que me digan en qué norma la prisión preventiva es justificativo de ausencia. Bueno, nunca. ¿Y a qué apela ahora la doctora Solanda Goyes? Hay organizaciones sociales que han presentado a la Procuraduría a hacer una consulta que se pronuncie. O usted, en definitiva, si me permite un término, usted quizás viene a resultar un peligro para la evaluación de los jueces fiscales, un cumplimiento de la ley, un peligro para la independencia del órgano administrativo y disciplinario. Sí, así es como lo han visto, ¿no? Han visto que usted sabe que en el país siempre se cambia todo para que no cambie nada. Nadie ha asumido las tareas con la responsabilidad que es necesario asumirla para salir de esta situación de inseguridad grave que vivimos, en donde el sistema judicial es clave. Todo el mundo lo que mantiene es el status quo, se acomoda, quiere hacerse pana de todo el mundo. Y como saben que esa no es mi tónica, porque para mí lo que tenemos que acatar es lo que dice la Constitución y la ley. Y para ponerle algo gráfico, alguien que ha hecho eso en el país es la fiscal. Es la única que se ha fajado y la que ha dicho: aquí yo voy a perseguir al crimen organizado, y ha trabajado durante todo este tiempo. Sin embargo, en ese sentido. Está pendiente un juicio político. Entonces, infame, por cierto. Esas posturas, esas acciones desde la función pública son excepcionales. Y vea que cuando se hacen las cosas, vayamos al tema penitenciario, cuando alguien toma autoridad y corta los cables del internet y corta los cables y todos los privilegios, es posible. Cuando la única forma de recuperar... Lo han hecho Fuerzas Armadas y Policía, cárceles La Tacunga, Quevedo... Y antes decían que no se puede. Guayaquil. Que no se puede. Falso, sí se puede. Y eso es lo que yo les he planteado hacer en la función judicial, y por eso es que no me quieren dejar estar. Hay que hacer las cosas. Los que están no quieren hacer, así de sencillo. Están en la onda de repartámonos lo que nos toca. ¿Y por qué no apela al órgano originario que le nombró a usted? Si esto es que ya no hay el transitorio, por ahí el definitivo, el Consejo de Participación Ciudadana. No tiene competencia. No tiene competencia. No tiene. El Consejo de Participación Ciudadana solamente por norma constitucional y legal puede designar los cargos que vienen de ternas, que son varios: la Procuraduría, las superintendencias, el Consejo de la Judicatura, y designar de los procesos que vienen por concursos, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, etcétera. Ellos llegan a designar. El rato que designan, concluyó su tarea. Nada tiene que hacer. ¿Y qué puede hacer el abogado del Estado, el Procurador General de la Nación, que se ha consultado? Si él dice que le integren a usted y el doctor Álvaro Román y la mayoría del Consejo dice no. El procurador ya se pronunció en el año 2021 sobre estos asuntos, y permítame que le voy a leer textualmente, Miguel, porque en ese informe... ¿A propósito de qué caso? Recuerde usted que en el año 2021 renunció el doctor Jorge Moreno al Consejo de la Judicatura. Él fue el suplente que asumió durante todo el año 21, después de la renuncia de Patricia Schettini. Ellos fueron los dos nombrados inicialmente al Consejo de la Judicatura por la fuente del Ejecutivo. Y allí
hubo la intención del entonces Consejo de Participación, como siempre aquí quieren hacer las cosas todo al revés, hubo la intención de nombrar un suplente desde otra fuente. Entonces allí la Presidencia de la República hizo una consulta y mire lo que dice en esa respuesta el procurador doctor Íñigo Salvador. En este proceso no queda duda de que ante la ausencia del delegado designado como vocal principal, se refiere a vocales del Consejo de la Judicatura, actuará, dice, o se titularizará a su respectivo suplente. En otra parte, en este informe dice, de la norma citada, el 258 que yo le he leído al país, de la norma citada se desprende que en las estructuras administrativas donde el ejercicio de la competencia es vertical, las ausencias temporales o definitivas pueden ser suplidas por el superior jerárquico del órgano respectivo. Pero en cambio, en los casos de los cuerpos colegiados, lo que corresponde es actuar a el suplente que representan en lugar de los titulares. Y hay otra parte que dice, es que estoy recorriendo el informe, ¿no? El inciso final del mencionado artículo 258 del Código Orgánico de la Función Judicial establece que en caso de ausencia o impedimento de los miembros del Consejo de la Judicatura, ellos serán sustituidos por sus alternos, de tal manera que está dicho repetidamente por este informe de la Procuraduría respecto de que no hay duda de que los alternos son los que tienen que sustituir a los titulares en caso de ausencia en el órgano del Consejo de la Judicatura. Es decir, todo ya está dicho. Sí, el procurador ya dijo, mire, ¿sabe cuál es la consulta que presenta el Consejo de la Judicatura? Es una consulta mañosa que la quieren tener oculta. Yo pedí, hasta ahora no me responden, ¿no? Quieren tenerla escondida. Pero ya la tengo por otro lado. La consulta que le hacen es, señor procurador, tenga la bondad de decirnos si es que nosotros tenemos competencia para regular la ausencia temporal de un vocal y también en caso de ausencia definitiva, afirma el Consejo de la Judicatura, el señor Javier Muñoz mantiene la titularidad porque la prisión preventiva, dice, no le limita y no le aísla el vínculo jurídico con el Consejo de la Judicatura. Pero lo que queremos que usted interprete es que nos diga si es que le podemos mantener a Javier Muñoz como titular sin pagarle, porque están pagando un costo político muy fuerte por el hecho de que le siguen pagando el salario a alguien que no trabaja. En un país que tiene crisis, que quiere una recuperación de la probidad, de las certezas públicas, que le estén pagando a alguien que no trabaja. Claro, es una vergüenza total. La Contraloría debiera actuar. Son sagrados recursos del Estado ecuatoriano. Entonces, el procurador pagándole para que esté en la cárcel 4. Para que esté en la cárcel 4, que no trabaje y que además le reconozcan como vocal estando ausente, habiendo norma expresa que dice que la ausencia, todo el mundo entiende lo que es la ausencia. Salvo Álvaro Román. Álvaro Román dice que necesita interpretación. Mentira. La ausencia está escrita y el señor, ya le digo son los justificativos. Es del país de los justificativos. Uh-huh. Muchas gracias a la doctora Solanda Goyes, directora en acceso a la justicia, que ha venido contribuyendo en el país precisamente desde el Consejo de la Judicatura y que hoy no le permiten incorporarse como vocal suplente del Consejo de la Judicatura. Muchas gracias. Gracias, Miguel, y gracias a todos quienes nos escuchan. Vamos a una pausa publicitaria y volvemos precisamente para hablar sobre la aplicación del Plan Fénix y la colaboración de Estados Unidos con el periodista investigador de Código Vidrio, Arturo Torres. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.